Y aquí yo me acuerdo que en algún momento tú platicaste que saliste de la casa con tu maleta y que estaba tu papá sentado en una mecedora en el porche, porque pues ya ves que antes estaban los porchecitos. Y entonces, ¿qué te dijo tu papá? Mi- Aquí te... Cuando me vio que me traía la maleta que iba a la estación de autobuses que está a media cuadra de la casa, le dije, papá, ya me voy. Y entonces dijo, bueno, dijo, aquí te voy a esperar, fracasada. Ahorita todavía está esperándome. Y aquí otra vez es donde retomamos. A veces, digo, a mí me llegan pacientes que me dicen, no, es que mi papá me dijo que yo iba a ser un fracasado y es que tal y tal. Otra vez, ¿te vas a quedar con eso o lo vas a hacer diferente? Esa frase en específico para ella, lejos de arruinarla, de lejos de desmotivarla, fue una motivación todavía más grande. Obviamente, acuérdense lo que escuchamos al principio, que el abuelo quería un hombre, pero entonces ella tenía más retos, entonces se fijan cómo todo se va acomodando, la fuerza que ella tiene igualmente para irse. Y la verdad, pues no, nunca regresó fracasada. Entonces te vienes a Monterrey, trabajas, consigues un muy buen trabajo, le va muy bien, empieza a aprender, empieza a hacer cosas. Llegué, lle- en ese tiempo se acostumbraba mucho que los sobrinos visitaban a las tías y entonces llegó un tío mío y me, ay, qué bueno saludarla y que esto, lo otro, porque no hablaba de usted. ¿Qué anda haciendo? Le dije, es que vengo a buscar trabajo porque quiero trabajar. Ah, qué barbaridad. Dijo, preséntese el lunes en la oficina y tiene trabajo. O sea, llegué un sábado y el lunes yo ya tenía un trabajo. Me dijeron cómo tenía que trabajar porque cada empresa tiene su sistema. Yo terminaba el trabajo, iba con el jefe y le decía, señor, ya terminé, ¿qué más le puedo hacer? Y así alcancé a ser secretaria particular de la empresa, del director de la empresa, También. que siempre fui muy bien recibida cada vez de que me daban un puesto más y yo humildemente quería saber más. No me importaba qué tenía, porque dice, tú vas a ser la secretaria de mi secretaria. La secretaria se ponía a pintar las uñas y yo me ponía a trabajar. No porque fuera tonta, no porque yo quería saber más y más cada día. Y aquí esto que está diciendo ella es bien importante, porque cuántas veces pasa esto, ¿no? Pues que tenemos al jefe y el jefe tiene que hacer algo, pero en lugar de hacerlo él, nos lo manda a hacer a nosotros. Entonces, ¿ella qué tenía? Tenía ganas y tenía sed y tenía esa motivación para aprender, porque para ella, fíjense, para ella, el que su jefa estuviera pintándose las uñas era una oportunidad para ella seguir sumando y seguir creciendo. Ella lo veía como una oportunidad. Ella no lo veía haciendo juicio a la jefa si hacía bien, si hacía mal, si era esto, si era el otro. Ella tomaba y decía, wow, esta es una oportunidad para mí, para poder hacer y seguir aprendiendo. Y eso es lo que hace la diferencia. Y eso prácticamente es uno de los propósitos de que tengamos este video, para ver cómo vamos nosotros en la vida. Vamos haciendo juicios, tomamos las oportunidades que nos está dando la vida. ¿Cómo lo vamos viendo? Mi ambición era llegar muy alto. Afortunadamente, este, soy muy alta, tengo mucha personalidad, pero la familia de papá no creían en mí. Me decían, pobre, nunca vas a hacer nada porque vienes de un rancho. El lugar no es un rancho, es un municipio. Sin embargo,
fíjense el reto, retar a papá de no volver fracasada y retar a la familia de mi papá de que no era pobre de mí. Yo tenía, cuando llegué a trabajar, tenía yo 16 años. De aquellos tiempos donde llegas de un pueblo donde todo el mundo te conoce a llegar a una ciudad donde nadie te conoce y tomar un camión y fijarme en los edificios, fijarme en las calles, tener buena presentación, ser amable, sonriente. Para todas esas cosas yo las pensaba que para llegar a ser alguien me iban a ayudar mucho. Y vaya que llegué, escalé desde ser facturista, llegué a ser la secretaria del subdirector de la empresa y luego el director de la empresa, de un señor que guardo unos grandes recuerdos porque me trataba de una manera que yo me sentía así como lo que yo quería. Reconocida. Reconocida. Fíjense, no era la pueblerina. Y fíjense, esto es muy importante y muy lindo porque dice, porque mi familia no creía en mí aparte. Yo llegué a Monterrey y nadie me conocía, pero llega a casa de familiares. Pero la familia que la conocía, pues no tenía fe y siempre estuvo acompañada, pero mucho tiene que ver esa motivación que ella tenía, que la llevaba a más y más y más, y realmente fue muy querida por estas personas donde trabajó. Ahí fue donde conoció a papá. Ahí se conocieron y bueno, pues ahí inicia otra historia. Cuando yo vi en el periódico que en una empresa necesitaban una facturista con experiencia. Y entonces pues fui a hacer la prueba e inmediatamente me dieron el trabajo. La compañera que yo iba a sustituir había muerto y entonces había un desorden gigantesco en el archivo. Y entonces yo trabajaba toda la semana y le pedía al jefe, al dueño de la empresa, en esa época, le decía, me permite venir el sábado a trabajar para poder limpiar y dejar. Él estaba fascinado, él estaba encantado. A la vuelta del año, yo tenía 18 años, y a la vuelta de año entró un señor joven de 24 años que se creía el dueño del mundo. Y yo me creía la dueña del mundo, pues imagínense nada más. Comenzamos, digo, a trabajar y hacer, él tenía su vida, yo tenía mi vida. En la oficina teníamos nuestro carácter. Yo no le permitía que me gritara y le decía, óigame, no, a mí me trata como una dama, porque eso es lo que soy. ¿Qué tal? Pero a ver, cuéntame, cuando conociste a papá, ¿todavía vivía tu papá o ya había fallecido? Ya había fallecido Ok, mi papá. porque quiero retomar esta parte y regresarnos un poquito a cuando ella se viene a Monterrey y la familia se queda en Cuatro Ciénegas. Después de unos añitos, ya se viene la familia a Monterrey. Entonces, ya estando aquí en Monterrey, tenían muy poco de haberse venido todos. Sí, venía mamá con todos sus hijos y mi papá se quedó en Cuatro Ciénegas muy molesto porque yo había ocasionado ese éxodo, pero yo no le hacía caso, o sea, él, o sea, Pero él se queda en Cuatro Ciénegas
Pero después de cuánto tiempo ya se viene, porque hubo un tiempo en Sí, que ya se vino. después de un tiempo, mi papá era un hombre, vamos a decir, en aquellas épocas, papá tenía 60 años, era un hombre viejo. Mi mamá era una mujer joven, muy joven, le llevaba 20 años de diferencia. Entonces mi papá se sintió solo, se sintió enfermo y se vino a Monterrey. Y un día le dije a mi jefe, ¿me da permiso de faltar en la mañana porque voy a acompañar a mi papá con el cardiólogo? Y fuimos con el cardiólogo y le dice el cardiólogo, mi papá era masón y el cardiólogo también. Y le decía, hermano, estás perfectamente bien, no te preocupes. No, nos llegamos a la casa, comí, me fui a la oficina, vine, nos arreglamos para dormir en la noche. Traíamos unos, se usaban en aquellos años y ahora también, un baby doll. Cuando de repente grita mi mamá, ¿quién sabe qué tiene tu papá? Y prendimos la luz y mi papá era un hombre de 1,90. Muy alto. Y entonces se oía un gorgoteo, así como cuando vacías un refresco al vaso que hace gur, gur, gur. Y entonces vivíamos a 4 cuadras de la Cruz Verde, que era de auxilio como la roja, nomás que la verde levantaba a los muertos. Y corrimos, mi hermana, la Pero a ver, tercera. vamos a explicarles. En ese momento ellas no sabían todavía qué estaba pasando, pero lo más inmediato para pedir la asistencia era la Cruz Verde, porque no tenían ellas en qué moverse. Entonces, ella y otra hermana, porque el abuelo falleció en octubre, ya estaba haciendo frío, estaba lloviendo ese día, y así se fueron corriendo con ese fondo que antes eran como fondos, descalzas, con frío, a la Cruz Verde, que era lo más inmediato que tenían para pedir la asistencia. Llegan allá, la reciben los paramédicos, les prestan sus chaquetas y se vienen con la ambulancia. Y obviamente pues se confirma que ya mi abuelo no tenía signos vitales. Cuando llegamos a la casa, nosotros nos hicimos a un lado para que entraran los paramédicos. Y el paramédico que iba en primer lugar volteó y vio al paramédico de atrás y yo lo vi. Y entonces ahí entendí que ya papá estaba muerto. ¿Y esto para qué quiero? ¿Por qué quiero traer esto? Porque obviamente fue una situación, un evento sumamente doloroso. Y como bien lo dijo ella hace rato, abuelito le llevaba 20 años a mi abuela materna. Aquí lo traigo y esto porque cuando sucede esto, una de las hermanas de mi abuela, que estaban muy cercanos a ellos, le dicen a mi abuela que para el funeral ni ella ni los hijos están listos, que va a ser algo muy doloroso. Y entonces que mejor no vaya. ¿Ok? Entonces mi abuela materna y sus hijos no fueron al funeral de mi abuelo, no fueron al entierro, no fueron al panteón. Y entonces nosotros ahora que lo vemos desde esta parte terapéutica, el impacto tan fuerte, porque ¿qué es lo que se ve? Entonces, falta esta parte del despido. Entonces, muchos años después, es cuando finalmente, que ya después vamos a entrar en eso, finalmente mamá logra enterrar a su papá. Pero el no haber ido, ¿y esto para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Esto lo podemos ver como un acto de amor. Tanto que lo querían esta familia que dijeron no vayan porque va a ser demasiado el sufrimiento, no van a poder con esto. Entonces lo vemos como un acto de amor, pero al final el impacto emocional es muy fuerte. Y si ustedes ven hoy por hoy, incluso con los niños pequeños, cuando fallece un papá, cuando fallece una mamá, cuando fallece algún hermanito, siempre se sugiere dentro de la edad de la criatura acercarlos custodiados, cuidados,
para que vayan a despedirse de ese ser querido y puedan empezar a hacer ese duelo, porque acá pues se quedaron como que en shock y luego, pero no fueron al panteón, pero entonces no vieron esta parte. Entonces, todos estos cambios, ¿cuánto llega a impactarnos en nuestra vida? Y entonces a partir de ahí se vienen otros retos que se ve la familia. ¿Y qué tuvieron que hacer? ¿Poner casa de asistencia? Retomando un poquito el día de la muerte de papá. Papá, un día platicando conmigo, me dice, siento que me voy a morir. Y no permitas que nadie vaya a escoger una caja, ni dónde me van a enterrar. Eso lo vas a hacer tú. Y así fue. Ahí me acompañó un primo y entonces te comienzan a poner las cajas así que cuestan miles y miles y todo. Mi papá me había dicho que escogiera la más barata para que siguiera cuidando a mis hermanos y a mi mamá, porque imagínense una mujer de 39 años amanecer con 8 hijos, un hermano con un pues, minusválido, vamos a Una decir, entre situación médica. paréntesis, y una niña de 10 años le acababan de detectar diabetes juvenil. Y en Monterrey no había especialistas para eso. Es que mamá tuvo que irse a México para salvar a mi hermana. Pero todo el duelo de mi papá, antes se usaba que en las casas velaban a las personas y yo ahí en la funeraria decidí velarlo en la funeraria. Fue una crítica por parte de la familia de mi papá terrible, que a mí me importó muy poco. Y aquí, Entonces, y fíjense, esto que dice me importó muy poco, quiero llevarlo desde la parte terapéutica, como lo que hemos visto a través de lo que ella nos ha contado, de lo que hemos aterrizado, cómo en su sistema familiar antes se vivía de una manera y cuántas cosas vino ella a empezar a hacerlo diferente. Porque antes se velaba en la casa, pero ella lo hizo diferente. Y por supuesto que había juicios, críticas, o sea, ¿cómo? Entonces, ¿cuántas cosas lo hizo diferente? Y esto lo que hemos venido aprendiendo a través de lo que hemos estudiado, porque también ahí tiene, ahorita les va a decir, también se y, formó, y lo, cómo lo hace diferente para que el sistema empiece a ajustar y empiece a acomodarse, a evolucionar, que es lo que generalmente se hace en los sistemas familiares. ¿Cuántos de nosotros, porque seguramente alguno de los que nos está viendo va a decir, ah, pues yo también hago cosas diferentes? De acuerdo a la edad. Acá estamos hablando de los 1940 que nació, 1956, 1960. Esas cosas eran muy diferentes. Ahorita, por ejemplo, pues es muy raro que alguien vaya a velar a alguien en su casa. Todavía se da, pero es muy raro. Pero cuántas cosas estamos haciendo de diferente manera. y la, curiosamente muere mi papá y la familia de mi papá salen huyendo. No sé qué pensaron. Nosotros, las 4 mujeres primerizas, vamos a decir yo, y Las mis 4 3 mayores. hermanas, trabajábamos. Y mamá dice, quiero poner una casa de asistencia de los muchachos que vienen para mantenernos. Y entonces, así pasa. Al paso de los días o de los Del meses, tiempo. llega el dueño de la casa que rentábamos. Y dice, ¿está su hija, señora? Sí, aquí están las muchachas. Y yo digo, pues quiero hablar con ustedes. Y el señor iba con su esposa. Y entonces dijo, les quiero meter la casa en un valor significativo y quiero que me lo paguen mes a mes. Nos quedamos así como diciendo,
¿Cómo? El señor ni nos conoce. Era un vecino. Era amigo de papá, de ser vecinos y todo. La familia nos abandona y las vecinas, los vecinos y todo nos arropan. Y entonces, pues, hay un gran regalo, porque entonces esa casa, lo que pagaban de mensualidad, pues, ya no era para una renta, sino que estaban abonando para poderse hacer de ese de esa propiedad. Y así fueron pasando muchas cosas donde la Muchas, gente les apoyaba y les muchas guiaba. cosas, todas estábamos solteras y todo, y un día dijo mamá, porque luego teníamos novios y en fin, las cosas de la vida, íbamos a bailes y cuando íbamos a bailes nos llevábamos a mamá. Este, y, y dijo, el día que uno de los muchachos que están de novios de ustedes les pide matrimonio, se casan, cada quien va a hacer su vida. No se van a quedar conmigo aquí ayudando a los más chicos. Y así fue. Yo fui la primera que me casé. Y entonces, bueno, ahora regresamos donde llega este señor de director y ahí se conocen, y entonces ahí empieza otra historia, están un tiempo, y bueno, Ahí conocí a mi esposo, el papá de Marcela, de un carácter impresionante. O sea, sé que yo no era la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Tampoco. Entonces, él se fue enamorando de mí porque yo era una mujer muy competitiva y además no le tenía miedo a nada. Él decía alguna cosa y si a mí no me parecía, yo le rebatía y no me importaba que fuera el jefe. Está equivocado y punto. Entonces, al paso del tiempo, me invitó a cenar y luego ya comenzamos un romance y le dije a mamá, mamá, esto está pasando, nomás que yo no quiero novio de esquina. Va a venir aquí a la casa por mí. Porque mis hermanas tenían novios y se paraban en la esquina y les chiflaban. ¡Fiu! Y la salían. No, ya no quiero novio. Y así fue como nos conocimos, mi esposo y yo. Una gran ventaja que la veo yo desde un punto de vista y a través de los años lo he comprobado. Mi esposo era primogénito y yo era primogénita. Es que los dos éramos jefes.